Queridos amigos, buenas tardes. Antes de que la vida nos arrastre otra vez con sus prisas, quiero pedirles que por un momento hagan silencio por dentro, no por fuera, por dentro. Ese silencio en el que uno finalmente puede escucharse y quizá con un poco de suerte escuchar también a Dios. Porque si somos sinceros, la mayoría de las veces vivimos con una pregunta suspendida en el aire. ¿Y ahora qué sigue? Esa incertidumbre que se mete en la cabeza cuando apagamos la luz en la noche o cuando miramos al futuro con más interrogantes que certezas. Nos preocupa la salud, el trabajo, la familia, la economía, el amor, el futuro del país, el planeta, nuestra propia historia, y pareciera que cada día aparece una razón nueva para inquietarnos un poco más, pero en medio de todo eso solemos olvidar una verdad que debería tranquilizarnos hasta el fondo del alma. Estamos en las manos de Dios. Y no en unas manos frías o indiferentes, sino en las manos de alguien que nos conoce, que nos pensó antes de que existiéramos, que sabe qué talentos colocó en nosotros, qué sueños encendió, qué capacidad de amar sembró, alguien que sabe hacia dónde va nuestra vida, incluso cuando nosotros mismos no lo sabemos. Déjenme contarles algo que escuché hace muchos años y que me cambió para siempre. Era la historia de un hombre que compró una piedra enorme de mármol, la arrastró hasta el taller de un escultor famoso y le pidió: quiero 4 caballos corriendo, saliendo de esta piedra. Negociaron precio, acordaron 8 meses de trabajo y el hombre se marchó lleno de ilusión. Pero como nos pasa a todos, la impaciencia pudo más. Al mes regresó para ver el avance y al entrar al taller encontró la piedra exactamente igual a como la había dejado. Ni una marca, ni un golpe, nada. ¿Y mis caballos?, preguntó sorprendido. Déjame terminar, respondió el escultor. Dijimos 8 meses, solo ha pasado 1. El hombre se fue de mala gana, pero regresó 2 meses después. Esta vez la piedra estaba cubierta con una manta, apenas unos trazos de carboncillo y el escultor trabajando en otras piezas. ¿Pero qué es esto? ¿Y mis caballos? Déjame terminar, repitió. Yo soy el artista, tú espera. 3 meses más tarde volvió con la esperanza de ver un avance significativo. Lo único nuevo: un borde roto, una pata insinuada, el hocico de otro caballo, nada más. 5 meses para esto, déjame terminar, pactamos 8. Y el hombre, cansado, decidió no volver hasta el día señalado. Cuando finalmente regresó, lo hizo convencido de que la excusa sería inevitable. Me faltó tiempo, no pude, regresa en 2 semanas. Pero al entrar al taller se encontró con los 4 caballos en toda su majestuosidad: músculos tensos, crines al viento, fuerza detenida en mármol. Una obra maestra. ¿Cómo es posible que hicieras en 3 meses lo que no habías hecho en 5? Yo solo te pedí algo, dijo el escultor. Déjame terminar. Esa frase, déjame terminar, me persiguió durante años, porque entendí que mi vida, la vida de cada uno de nosotros, es exactamente esa piedra de mármol. Nosotros queremos ver resultados ya, el amor ya, el empleo ya, la estabilidad ya, la respuesta ya. Queremos que la historia avance al ritmo de nuestra ansiedad. Pero Dios, que tiene un taller mucho más grande y una visión infinitamente más profunda, trabaja a su tiempo. Él ve lo que nosotros no vemos, la obra completa, el final, la belleza que todavía no existe, pero que ya está en su pensamiento. Nosotros pensamos, ¿no?, ya terminé mi carrera, ya debería tener todo claro, y la vida dice, todavía no. Pensamos, ya encontré a la persona correcta, y algo se rompe en el camino. Pensamos, por fin tengo trabajo, y viene una crisis inesperada. Pensamos, ya tengo mi casa, y aparece un gasto que nos deja en 0. Pensamos, la felicidad está asegurada. Y un problema nos recuerda
que no controlamos nada. Y en esos momentos, entre frustración y cansancio, levantamos los ojos al cielo y decimos: ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué tanto obstáculo? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué tan difícil? Y en el fondo del alma, si hacemos silencio, hay una respuesta muy suave pero firme: déjame terminar. Porque Él sabe cuándo hay que pulir, cuándo hay que quitar, cuándo hay que romper lo que estorba, cuándo hay que tallar con suavidad y cuándo hay que golpear fuerte. A veces nos duelen los martillazos de la vida, pero el mármol no se convierte en arte sin golpes. La piedra no alcanza su belleza sin desprenderse de lo que ya no sirve, y nosotros tampoco. El futuro no es un rompecabezas que armamos solos, es un taller donde Dios trabaja, donde nosotros colaboramos con nuestra libertad, nuestro esfuerzo y nuestra fe, pero es Él quien tiene la obra final en la mente. Nosotros vemos un fragmento, Él ve el caballo completo. Nosotros vemos caos, Él ve proceso. Nosotros vemos pérdida, Él ve transformación. Así que, queridos amigos, antes de desesperarnos por lo que todavía no llega, por lo que no entendemos, por lo que parece injusto o inoportuno, recordemos que Dios no improvisa, no se le escapan los detalles, no está distraído. Él está creando algo mucho más grande que lo que imaginamos, y quizás lo único que espera de nosotros hoy, justo ahora, es que dejemos de preguntarle cada 5 minutos: ¿y mis caballos? Y aprendamos con humildad a decirle: Señor, termina tu obra en mí. ¿Me duele? Sí. ¿Me desespera? A veces. ¿Lo entiendo? No siempre, pero termina, porque cuando tú terminas, siempre es hermoso. Queridos amigos, cuando uno comprende que la vida está en manos de un escultor que trabaja con precisión, surge inevitablemente otra pregunta que todos nos hacemos tarde o temprano: ¿y qué pasa con mis planes? Porque todos tenemos un mapa ideal dibujado en la mente, un camino que según nosotros debería ser recto, claro, sin baches y, si es posible, rodeado de aplausos. Pero la vida rara vez sigue ese libreto que redactamos en nuestros ratos de ilusión. Y cuando las cosas no coinciden con el plan perfecto que habíamos imaginado, aparece una sensación de fracaso, como si algo estuviera mal con nosotros, cuando en realidad lo único que está mal es nuestra expectativa de control. Vivimos en una época obsesionada con la inmediatez. Todo es ahora, ya, inmediatamente. La paciencia parece un lujo de otros siglos. Hemos llegado a creer que si algo tarda demasiado, entonces ya no vale la pena. Pero Dios no trabaja con relojes digitales, trabaja con eternidad. Él no se mueve por nuestras ansiedades, sino por lo que necesitamos para crecer, madurar y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y eso, amigos, lleva tiempo, a veces más del que estamos dispuestos a aceptar. Miren, a veces me detengo a observar la vida de la gente que viene a pedirme consejo. Jóvenes que sienten que llegan tarde a todo, como si la vida fuera una carrera en la que todos avanzan menos ellos. Adultos que miran atrás con nostalgia y dicen: no estoy donde pensé que estaría. Matrimonios que imaginaban un hogar perfecto y ahora lidian con silencios que duelen más que los gritos. Empresarios que construyeron un sueño durante años y en una mala racha lo perdieron todo. Padres que quisieran asegurar un futuro para sus hijos y de pronto se enfrentan a diagnósticos, crisis económicas, imprevistos que nadie vio venir. Y mientras escucho estas historias, en cada pausa, en cada suspiro, siento la misma lección: nadie tiene la vida completamente bajo control, pero tampoco nadie está solo. Dios no abandona. A veces parece que se esconde, que guarda silencio, pero en realidad trabaja en lo profundo, en esos lugares donde nosotros no podemos llegar, moldeando lo que no sabíamos que necesitaba ser moldeado. El problema es que nosotros, como el dueño del mármol, queremos ir al taller todos los días, levantar la manta y exigir resultados. Queremos ver forma donde todavía hay bloque. Queremos ver claridad donde aún hay polvo. Queremos ver el futuro terminado cuando Dios apenas está trazando líneas invisibles. Y esa prisa, ese afán por querer dirigir lo que no nos corresponde es la causa de muchas frustraciones. Hay quienes dicen: yo ya debería estar casado,
ya debería tener hijos, ya debería tener estabilidad económica, ya debería haber dejado este vicio, ya debería haber encontrado el propósito de mi vida. Vivimos llenos de debería, como si la existencia viniera con un cronograma universal, pero cada vida tiene su propio compás, cada alma madura en una estación distinta. Hay primaveras que llegan tarde, pero llegan igual. Hay inviernos que duran más de lo previsto, pero terminan. Y en cada estación Dios trabaja, no descansa nunca. A veces pienso que una de las tentaciones más fuertes del ser humano no es el pecado evidente, sino la desesperación. Esa vocecita que nos dice: esto no va a cambiar, esto ya se arruinó, ya pasó tu momento. Y qué peligroso es creerle, porque cuando el corazón se rinde, dejamos que el miedo tome decisiones por nosotros. Cerramos puertas que Dios estaba a punto de abrir. Apagamos sueños que apenas estaban empezando a despertar. Es como si miráramos la piedra en bruto y renunciáramos justo cuando el primer caballo estaba a punto de aparecer. Miren, hace unos días me encontré con una mujer que llevaba años rezando por su matrimonio. Me dijo con lágrimas en los ojos: Padre, yo creo que ya no hay nada que hacer. Y yo le pregunté: ¿quién te dijo que la historia terminó? ¿Tú o Dios? Porque es fácil escribir un final prematuro cuando uno está herido, pero Dios no escribe finales desde la desesperación. Él escribe finales desde la esperanza. Y por eso quiero decirles algo que me nace desde lo más profundo: no tengan miedo de las demoras de Dios, no tengan miedo de los silencios, ni de los cambios de dirección, ni de los momentos en que parece que nada avanza. A veces la piedra necesita reposar antes del siguiente golpe. A veces el artista observa, planea, medita cada movimiento. Lo que para nosotros es inactividad, para Él es preparación. Si hoy sientes que tu vida está pausada, no es abandono, es proceso. Si algo se rompió, no es castigo, es reconstrucción. Si esperas y no llega, no es indiferencia, es precisión. Amigos, Dios no improvisa contigo. Aunque tú no lo entiendas aún, Él sí entiende hacia dónde te lleva, y su obra, aunque hoy no la veas completa, será hermosa. Lo único que te pide es que no arranques la piedra de sus manos, que no intentes esculpirte solo, que no corras al taller cada mañana a exigir explicaciones, que tengas el valor, que a veces es un acto heroico, de confiar, porque cuando Dios trabaja, incluso lo que hoy parece caos, mañana será parte de tu belleza. Y cuando por fin veas la obra completa, entenderás que cada golpe tenía un sentido, cada demora un propósito y cada silencio una enseñanza, ¿no? Queridos amigos, cuando uno empieza a aceptar que Dios trabaja en silencio, que la vida avanza incluso cuando nosotros sentimos que estamos detenidos, surge otra verdad que a veces cuesta pronunciar. Hay etapas que no entendemos hasta que ya han pasado, y hay momentos que, aunque duelan, son necesarios para revelar partes de nosotros que jamás habríamos descubierto en un camino fácil. Recuerdo una vez hace muchos años que acompañé a una familia en un momento especialmente duro. Un padre perdió su empleo después de 20 años en la misma empresa. Era un hombre disciplinado, trabajador, honrado, de esos que llegan temprano, entregan más de lo que se les pide y casi nunca se quejan. Cuando me llamó estaba devastado. Me dijo: nunca pensé verme así, yo hice todo bien. ¿Por qué Dios permitió esto? Esa pregunta, amigos, es más común de lo que imaginamos, y la hacemos con el corazón desgarrado, no con rebeldía, porque cuando algo se rompe en la vida, uno automáticamente mira al cielo en busca de respuestas. Acompañé a ese hombre durante meses, y en cada conversación aparecía la misma tensión, su angustia por no entender lo que estaba pasando, y mi invitación a confiar en que ese capítulo tenía un sentido, aunque él no pudiera verlo todavía. Recuerdo perfectamente el día en que, con los ojos llenos de lágrimas, me dijo: me siento como esa piedra de la historia que usted cuenta, pero siento que solo recibo golpes y ninguno revela nada.
Y yo le respondí algo que también quiero decirte hoy a ti, que quizá estás pasando por algo que te supera. Dios nunca golpea por golpear, Dios golpea para revelar. Ese hombre, sin embargo, no lo veía, no podía, y es normal. Cuando la vida te sacude, la visión se nubla. Es como cuando uno llora, las lágrimas distorsionan lo que tenemos enfrente, y por eso se necesita fe, no para ver con claridad, sino para creer mientras la vista se empaña. Pasaron meses difíciles, pero el día menos esperado, como suele hacer Dios, llegó una oportunidad completamente inesperada. Una empresa pequeña, recién naciendo, buscaba justamente el perfil que él tenía. Y no solo lo contrataron, sino que terminó dirigiendo el proyecto más importante de esa compañía. Un proyecto que lo llenó de vida, de creatividad, de ilusión. Hoy, después de varios años, él mismo me dice: si no me hubieran despedido aquel día, jamás habría descubierto lo que realmente estaba llamado a hacer. Dios, amigos, Dios sí sabía lo que estaba haciendo desde el principio, pero necesitaba tiempo. Necesitaba quitar el bloque que estorbaba para permitir que emergiera algo más grande. La mayoría de nosotros vivimos así, enfocados en lo que perdimos, sin darnos cuenta de lo que están haciendo bajo la superficie. Pero lo nuevo siempre empieza de manera silenciosa. Una semilla, un susurro, un pequeño impulso interior, y si nos desesperamos, lo aplastamos antes de que crezca. ¿Cuántas veces en sesiones de acompañamiento he escuchado a jóvenes decir: no sé qué hacer con mi vida? Y lo dicen con una angustia que a veces es más fuerte que el propio problema. Creemos que debemos tener claro el camino entero, como si la vida fuera un contrato donde todo debe estar definido antes de empezar. Pero la vida no funciona así. Dios revela el camino en capítulos, no en manuales. Es como caminar con una lámpara en la noche. Ves lo suficiente para avanzar unos pasos, no para ver el bosque entero. Y eso es intencional, porque si viéramos toda nuestra historia de una sola vez, no necesitaríamos confiar. Yo mismo, cuando era joven, imaginé un futuro completamente distinto al que vivo hoy, y recuerdo la frustración de los primeros años, cuando tantas puertas se cerraban, esas puertas que uno intenta abrir con insistencia, casi con terquedad, pensando que lo que uno quiere siempre tiene que coincidir con lo que Dios quiere. Qué ingenuos somos a veces, y qué misericordioso es Él, que incluso cuando nos equivocamos de dirección, nos sabe traer de regreso. Hay momentos, amigos, en que la vida parece retroceder, donde algo que funcionaba deja de funcionar, personas que amábamos se alejan, proyectos que iniciamos con alegría se estancan y sentimos que retroceder es perder, pero no siempre es así. A veces retroceder es tomar impulso, a veces volver atrás es enderezar un camino que habíamos torcido sin darnos cuenta. A veces Dios nos mueve del lugar donde estamos, no porque ese lugar sea malo, sino porque ya no es el nuestro. La vida de fe no es una línea recta, es una sinfonía. Hay notas fuertes, notas suaves, silencios profundos que parecen vacíos, pero son parte de la melodía. Y si uno escucha solo una parte, piensa que algo está mal. Pero cuando escuchas la obra completa, entiendes, cada silencio tenía un sentido, cada desviación era necesaria, cada pausa escondía un aprendizaje, cada demora contenía un crecimiento. Si hoy estás pasando por un periodo donde todo parece incierto, donde sientes que tus esfuerzos no dan fruto, donde te preguntas una y otra vez por qué las cosas no salen como planeé, quiero que guardes esto en el corazón. Lo que hoy parece un final es muchas veces una preparación para un comienzo mejor. Dios nunca te quita algo sin tener algo más profundo en camino. Nunca te mueve sin propósito. Nunca te hiere sin intención de sanar. Pero hay que darle tiempo. Hay que dejarlo terminar. Y créeme, Dios nunca termina mal. Cuando Él cierra un capítulo es porque otro más luminoso está listo para abrirse. Queridos amigos, llega un momento en la vida en que uno deja de preguntarse únicamente ¿qué va a pasar conmigo? Y comienza a hacerse la pregunta más honesta:
la más difícil, la que casi nadie pronuncia en voz alta. ¿Dónde está Dios en todo esto? No dónde estaba antes, no dónde estará después, sino dónde está ahora, en este instante en el que me siento confundido, cansado o incluso roto. Porque cuando las cosas van bien, hablar de Dios es sencillo. Pero cuando la vida se desacomoda, cuando algo se nos cae entre las manos, la fe se transforma en un desafío. Hay personas que me han dicho: Padre, yo rezaba, yo confiaba, yo hacía todo lo que se supone que debía hacer, y aún así me pasó esto. Y lo dicen con una mezcla de tristeza y desconcierto, como si llevar una vida de fe fuera una especie de salvoconducto para evitar el dolor. Pero la verdad, queridos amigos, es que la fe nunca ha sido un paraguas mágico. La fe es una lámpara. No evita la noche, pero ilumina el camino. No elimina la tormenta, pero te permite atravesarla sin perderte. La vida está llena de episodios que no entendemos mientras los vivimos. Tal vez tú estás en uno de esos ahora mismo. Tal vez estás luchando con algo que no contabas enfrentar. Una enfermedad que alteró tus planes, un amor que no llegó, un trabajo que terminó sin previo aviso, un sueño que parecía tan cercano y de pronto se volvió inalcanzable. Y en medio de ese desconcierto te preguntas: ¿qué sentido tiene esto? Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo comprendas, Dios está ahí. No como un espectador indiferente, sino como un padre que acompaña en silencio, que abraza incluso cuando no sentimos el abrazo, que sostiene incluso cuando creemos que estamos cayendo solos. Pero hay algo más profundo, algo que no podemos ignorar. Dios no desaparece cuando el camino se oscurece. Lo que desaparece es nuestra capacidad de percibirlo. Es como intentar ver la luna en una noche llena de nubes. No la ves, pero sigue ahí. No la sientes, pero sigue iluminando. La nube no la anula, solo la oculta por un tiempo. Así funciona la vida espiritual. El dolor no elimina a Dios, solo nublan los ojos del corazón por un momento. Recuerdo una mujer que conocí hace algunos años. Su hijo estaba pasando por una adicción severa, de esas que destrozan los nervios de una madre y le roban el sueño. Llevaba meses rezando, ayunando, haciendo todo lo posible para que su hijo saliera adelante. Y un día me dijo: le he pedido tanto a Dios que me ayude y siento que no me escucha. Su voz era un susurro, pero cargaba un peso enorme. Yo la miré con ternura y le dije: Dios no está sordo, tú estás cansada. A veces confundimos el cansancio con el silencio de Dios, y cuando el alma se cansa, la fe se vuelve más pesada. Pero eso no significa que Dios nos haya dejado. Significa que necesitamos aprender a mirar de otra manera, porque la presencia de Dios no siempre se manifiesta como un milagro inmediato. Muchas veces se manifiesta como la fuerza para seguir luchando, como ese pequeño respiro que nos permite continuar cuando no sabemos cómo, como esa paz inesperada en medio del caos, como esa persona que aparece justo cuando necesitamos apoyo, o como esa frase, esa oración, ese gesto que llega cuando sentimos que todo está perdido. Dios trabaja con delicadeza, a veces interviene en silencio, a veces lo hace a través de otros, a veces corrige sin que lo notemos, a veces transforma sin que podamos explicar cómo ocurrió. Y lo más hermoso y también lo más desafiante es que Él no se rinde con nosotros aunque nosotros nos rindamos con Él. Hay quienes cuando atraviesan un sufrimiento profundo sienten que su fe se desmorona, creen que Dios los ha abandonado porque la vida no salió como esperaban. Pero la verdadera fe no es creer cuando todo está alineado. La verdadera fe es creer cuando parece que nada tiene sentido. Es confiar contra el instinto, contra la lógica, contra la opinión ajena. Es decirle a Dios con el corazón temblando: no entiendo, pero aquí estoy. No comprendo tus caminos, pero no quiero apartarme de ellos. Los grandes santos no fueron personas que vivieron vidas perfectas. Fueron personas que aprendieron a confiar incluso cuando sus vidas se derrumbaban.
Aprendieron a mantener el corazón abierto mientras recibían golpes que habrían quebrado a cualquiera. Y esa es la diferencia entre el que se pierde y el que se salva. No la ausencia de dolor, sino la presencia de confianza. Y aquí viene algo que a todos nos cuesta aceptar. Dios no se ajusta a nuestros tiempos. Nosotros debemos ajustarnos a los suyos. Y esos tiempos, amigos, casi nunca coinciden con nuestras urgencias. Pero cuando uno logra alinearse con la voluntad de Dios, cuando deja de pelear contra el proceso, algo cambia dentro de uno. La ansiedad disminuye, el miedo pierde fuerza, el corazón se pacifica. Es como si de pronto la vida recuperara su respiración natural. Tal vez hoy estés luchando contra algo que te pesa. Tal vez estás tratando de entender un capítulo que se siente injusto. Pero quiero que escuches esto con el alma. Dios está en este momento exacto contigo, trabajando desde adentro hacia afuera. Aunque no lo veas, Él está moldeando. Aunque no lo entiendas, Él está ordenando. Aunque no lo sientas, Él está sosteniendo. La obra no está terminada, la historia no está cerrada. Lo que hoy parece oscuridad será mañana parte de tu luz. Eso, amigos, es lo que hace Dios. Transforma lo que duele en algo que salva. Convierte lo que pesa en algo que enseña. Usa lo que rompe para construir algo más fuerte. Queridos amigos, llega un momento en la vida en que uno descubre que la fe no solo se pone a prueba en los grandes problemas, sino también en esos detalles pequeños que parecen insignificantes, pero que van moldeando el corazón sin que nos demos cuenta. Hay días en los que lo extraordinario no aparece, en los que no hay milagros visibles, ni señales evidentes, ni respuestas espectaculares, solo una rutina que pesa, un cansancio que se acumula, una espera que se alarga. Y sin embargo, es ahí donde Dios trabaja con más delicadeza, en lo cotidiano. Uno de los engaños más comunes es creer que Dios solo se manifiesta en momentos impactantes, cuando en realidad muchas de sus intervenciones pasan desapercibidas porque se esconden dentro de lo ordinario. Un abrazo que llega justo a tiempo, una palabra de aliento dada por alguien que ni siquiera sabía lo que estábamos viviendo, un pensamiento que nos da paz sin razón aparente, un cambio interior que no sabemos cuándo comenzó, pero que nos sostiene. Esas cosas pequeñas no son casualidad, son la artesanía invisible de Dios. A veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo sé que Dios me escucha? Y siempre respondo lo mismo: lo sabes porque sigues de pie. La fuerza que tienes para levantarte cada mañana, incluso cuando no tienes ganas. La capacidad de seguir amando aunque estés herido. La valentía de intentar otra vez después de un fracaso. La esperanza que aparece en ti cuando todo te invitaba a rendirte. Eso no viene de ti solo. Esa es la mano de Dios trabajando por dentro, tallando sin ruido, moldeando sin espectáculo. Pienso en una joven que atendí hace un tiempo. Había vivido una ruptura amorosa muy dolorosa, de esas que no solo quiebran un plan, sino que fracturan la dignidad. Lloraba porque no entendía por qué Dios había permitido algo así cuando ella solo había buscado amar bien, con honestidad. Y en medio de su dolor me dijo una frase que nunca olvidaré: siento que mi vida quedó suspendida. Yo le respondí: no quedó suspendida, está siendo reordenada. Lo que tú ves como pausa, Dios lo ve como preparación. Porque eso es lo que ocurre muchas veces. Creemos que la vida se detuvo, cuando en realidad Dios está organizando un capítulo que requiere silencio, tiempo y distancia. La joven no lo entendió en ese momento, pero meses después, cuando su corazón empezó a sanar y descubrió facetas de sí misma que jamás había visto, cuando recuperó autoestima, seguridad, claridad, me dijo: ahora veo que Dios me estaba reconstruyendo. Antes yo solo quería una pareja, ahora quiero un propósito.
Así actúa Dios, nos prepara para lo que pedimos, incluso antes de saber pedirlo. No concede a destiempo, porque una gracia entregada demasiado temprano puede convertirse en carga. Dios no solo mira lo que quieres ahora, mira lo que tu alma estará lista para recibir mañana. Y esto, amigos, nos lleva a una de las lecciones más difíciles de aprender. No todo lo que deseamos está listo para nosotros, y no siempre estamos listos para lo que deseamos. Hay personas que piden un matrimonio cuando todavía no han sanado heridas profundas. Otros piden abundancia económica cuando no han aprendido a administrar la escasez. Hay quienes piden liderazgo sin haber desarrollado humildad, o piden libertad sin haber fortalecido la responsabilidad. Dios no niega, Dios madura, no retrasa por capricho, retrasa por amor. Él no quiere que te pierdas a ti mismo en aquello que tanto pides. Pero hay algo más profundo aún. Muchas veces lo que Dios quiere entregarte no se parece en nada a lo que imaginaste. Y no porque te quiera frustrar, sino porque tu imaginación es demasiado pequeña para su plan. Nosotros pedimos cosas que nos tranquilizan. Dios prepara cosas que nos transforman. Nosotros buscamos comodidad. Él busca plenitud. Nosotros pedimos caminos rectos. Él nos enseña a caminar incluso en curvas. Déjenme contarles algo que pasó hace años. Un muchacho lleno de sueños y energía quería ser músico profesional. Estudió, se preparó, compuso canciones, tocó en pequeños escenarios, soñaba con vivir de eso, pero todo parecía cerrársele, ninguna oportunidad funcionaba, ningún proyecto avanzaba. Un día, frustrado, me dijo: si Dios me dio talento, ¿por qué no me abre el camino? Yo le respondí: quizá el talento era un puente, no la meta. Él no entendió. ¿Y cómo iba a entenderlo si estaba en medio de la decepción? Pasó un año difícil, pero en ese tiempo, mientras buscaba una forma de mantenerse, comenzó a dar clases de música en un colegio. Poco a poco descubrió que lo suyo no era el escenario, sino transformar vidas a través de la enseñanza. Ese muchacho que soñaba con aplausos encontró una misión más grande: ayudar a niños y jóvenes a descubrir su propia voz. Un día me dijo: nunca hubiera elegido este camino, pero ahora sé que este camino me eligió. Así trabaja Dios. No te da lo que brilla, te da lo que te construye. No te lleva hacia donde tú ves luz, sino hacia donde tu alma puede florecer. Y lo maravilloso es que cuando llegas allí te das cuenta de que ese era tu lugar desde el principio. Queridos amigos, quizás este sea el punto central de todo lo que estamos compartiendo hoy. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama diseño. Cada aparente detención es un ajuste, cada cierre es un redireccionamiento, cada silencio es una siembra, cada golpe es una forma, cada lágrima es un pulido. Dios no te está retrasando, te está preparando. Dios no te está negando, te está protegiendo. Dios no te está alejando, te está moldeando. La obra sigue en curso. Aunque tú no la veas, Él sí la ve. Y la belleza final será mucho más grande que tu miedo presente. Queridos amigos, hay un instante en la vida de cada persona en que uno se detiene y se mira al espejo del alma. No es espejo donde uno se acomoda el cabello o se revisa la ropa, sino ese otro que está escondido, ese que solo aparece cuando estamos solos y el ruido se apaga. En ese espejo no se refleja el rostro, sino el corazón. Y ahí es donde descubrimos algo que pocas veces confesamos. Mucho de lo que nos duele no es lo que nos pasa, sino lo que creemos que significa. No es la ruptura, es pensar que nadie nos querrá así. No es la pérdida del trabajo, es sentir que ya no valemos. No es la enfermedad, es el miedo al futuro. No es la soledad, es la idea de que estamos olvidados. El verdadero golpe casi nunca viene de fuera, viene de la interpretación que hacemos. Y por eso, cuando Dios trabaja en nuestra vida, no se limita a cambiar circunstancias, cambia significados. Donde tú ves derrota, Él ve inicio. Donde tú ves abandono, Él ve purificación. Donde tú ves caos, Él ve orden. Donde tú ves retraso, Él ve
precisión. Pero esa transformación interior no ocurre sin resistencia, porque todos de alguna manera estamos apegados a la idea de cómo debería ser nuestra historia, y cuando algo no encaja con esa imagen nos duele, a veces profundamente. Nos aferramos a lo conocido incluso cuando ya no nos sirve. Nos agarramos a relaciones que nos desgastan, a rutinas que nos apagan, a ideas que ya no sostienen nuestra alma. Y Dios, con la suavidad de un padre y la firmeza de un escultor, empieza a retirar lo que somos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos asustamos, sentimos que nos quitan seguridad, que nos mueven del terreno estable, y ahí es cuando levantamos los ojos y preguntamos: Dios, ¿por qué me haces esto? Y Él, con infinita paciencia, responde: para hacerte libre. Queridos amigos, hay un momento en que uno debe tener el valor de aceptar que no todo lo que amamos nos hace bien, y no todo lo que perdemos es una tragedia. Hay pérdidas que son cirugías, hay despedidas que son liberaciones disfrazadas, hay finales que son puertas que no habríamos abierto si no nos las cerraban por detrás. Hace tiempo acompañé a un hombre que llevaba años sosteniendo un negocio que lo tenía agotado, lo consumía por dentro, lo mantenía despierto hasta la madrugada, lo alejaba de su familia, lo llenaba de preocupación constante. Pero él insistía: es mi proyecto, es mi sueño, no puedo dejarlo. Hasta que la economía colapsó y lo perdió todo. Un día, entre lágrimas, me dijo: Dios me arrancó lo único que tenía. Le contesté: no te arrancó lo único, te arrancó lo que no te dejaba vivir. Meses después, ese hombre descubrió talentos que nunca había explorado. Comenzó un camino nuevo, más humilde, sí, pero mucho más humano, más suyo, más auténtico. Y un día, con los ojos llenos de luz, me dijo algo que resume profundas verdades: Padre, nunca pensé que una pérdida me iba a devolver la vida. Eso es Dios. A veces te abre los ojos quitándote lo que te cegaba. Pero hablemos también de algo que a veces evitamos: la resistencia al cambio. No porque seamos tercos, sino porque tenemos miedo. Miedo de equivocarnos, miedo de sufrir, miedo de tomar decisiones que transformen lo que conocemos. Pero, queridos amigos, el miedo no es una señal de que debemos detenernos. El miedo es una señal de que estamos cruzando una frontera interior. La fe comienza donde termina la comodidad. Hay quienes me dicen: quiero hacer la voluntad de Dios, pero tengo miedo de lo que me pida. Y yo siempre les respondo: Dios no te pedirá algo para destruirte, sino para completarte. Él no pide renuncias vacías, pide espacio para darte algo que te hará más pleno. Pero para recibir hay que soltar. A veces Dios nos pide que soltemos un orgullo, a veces una herida que llevamos cargando años, a veces un rencor que nos aprisiona, a veces una relación que ya no es amor sino dependencia, a veces una imagen de nosotros mismos que quedó desactualizada, y a veces simplemente nos pide que soltemos el control, ¿no? Porque mientras tengamos las manos ocupadas aferrándonos a lo viejo, no podremos recibir lo nuevo. Queridos amigos, si en este momento de tu vida estás sintiendo que algo se mueve, que algo cambia, que algo se afloja o se cae, no entres en pánico. Tal vez no es destrucción, tal vez es reacomodo, tal vez es ese instante en que el escultor da un golpe fuerte porque la forma está a punto de revelarse. Quizá tú ves desprenderse un pedazo, pero Él sabe que ese pedazo nunca formó parte de la obra final. Dios no improvisa, Dios no corrige sobre la marcha, Dios no duda. Nosotros sí, pero Él no. Y por eso, incluso cuando todo parece incierto, hay una certeza que puede sostenernos. Dios sabe lo que hace incluso cuando tú no sabes lo que está pasando. La pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Y esa pregunta, cuando se hace con humildad, cambia la vida.
Queridos amigos, cuando uno madura en la fe, empieza a descubrir algo que no siempre es evidente al principio. Dios no solo trabaja en los episodios intensos de nuestra vida, sino también en los lugares donde más nos resistimos a dejarlo entrar. Todos tenemos rincones escondidos, miedos que no confesamos, culpas que arrastramos, heridas que evitamos mirar. Y lo curioso y profundamente humano es que muchas veces esos rincones son los que más influyen en nuestras decisiones sin que lo notemos. Porque no siempre vivimos desde lo que entendemos, sino desde lo que tememos. No siempre amamos desde la libertad, sino desde las cicatrices. No siempre avanzamos desde la fe, sino desde la necesidad de protegernos. Y ahí es donde Dios, con una paciencia casi escandalosa, entra a nuestro interior y comienza a encender luces donde nosotros solo habíamos colocado sombra. Hace un tiempo conocí a una mujer que llevaba años cargando con una culpa que no podía perdonarse. Cada cosa buena que le pasaba la recibía con miedo, como si no la mereciera. Cada paso que daba hacia adelante lo hacía con la sospecha de que algo malo ocurriría después. Su vida era un movimiento constante entre esperanza y autocastigo. Y aunque rezaba, aunque buscaba a Dios, lo hacía desde un corazón que se creía indigno. Una tarde, conversando con ella, le dije: no podrás recibir la paz de Dios mientras sigas pensando que debe pedirte permiso para amarte. Ella se quedó en silencio, no lloró, no discutió. Solo guardó la frase como quien guarda una llave en el bolsillo. Pasaron meses y un día regresó con otra mirada, con una serenidad nueva. Me dijo: Padre, creo que por fin entendí que Dios no me ama porque soy perfecta. Me ama para que pueda sanarme. Amigos, ese es uno de los descubrimientos más liberadores de la vida espiritual. Dios no nos ama cuando cambiamos, cambiamos porque Él nos ama. Y cuando uno comprende eso, la fe deja de ser una carrera agotadora y se convierte en un camino de descanso profundo. Ya no vivimos tratando de ganar el favor de Dios, sino aprendiendo a aceptar el favor que ya nos dio. Pero claro, ese proceso no ocurre sin lucha interior. Cada uno de nosotros tiene un punto débil donde Dios quiere trabajar. Hay quienes en lo más hondo temen ser abandonados. Otros temen no ser suficientes. Otros temen fallar. Otros temen ser vistos tal como son. Otros temen avanzar porque avanzar implica perder control. Y Dios toca justamente ahí, no para herir, sino para liberar. Pero cuando Él toca la zona que duele, nuestra reacción natural es defendernos. Nos cerramos, retrocedemos. A veces incluso tratamos de mantenerlo a distancia porque intuimos que si dejamos que entre, algo va a cambiar. Y sí, claro que cambiará, pero no para destruir, sino para reconstruir. Muchas personas me han dicho: Padre, no sé por qué me vuelve a pasar lo mismo. Y siempre les digo: porque hay una parte de ti que Dios está tratando de sanar, y mientras no la mires, los ciclos se repetirán. Dios no repite historias por crueldad, sino por pedagogía. Te muestra lo mismo una y otra vez hasta que ve que estás listo para ser libre. Y cuando lo estás, el ciclo se rompe como una cuerda que ya no puede sostenerte. Pero déjenme contarles algo más profundo aún. Dios también trabaja a través de las personas que pone en nuestro camino, incluso de aquellas que a primera vista parecieran un obstáculo. A veces llega alguien que nos confronta, a veces alguien que nos hiere, a veces alguien que nos inspira, a veces alguien que nos exige ser mejores, a veces alguien que nos muestra lo que nos falta. Y cada encuentro, cada uno, incluso los difíciles, tiene un propósito. Porque Dios no se limita a esculpirnos desde dentro, sino también desde fuera. Hace unos años un muchacho me contó que había tenido un jefe extremadamente severo. Lo exigía, lo corregía, a veces hasta lo humillaba. Él sufría, pero no renunciaba porque necesitaba el trabajo. Cuando finalmente logró irse, me dijo: ese hombre fue el peor año de mi vida laboral. Tiempo después, cuando emprendió un proyecto propio, me confesó: ahora entiendo que él me enseñó lo que me faltaba aprender.
disciplina, precisión, carácter. No justifico los malos tratos, por supuesto, pero lo que aquel muchacho descubrió es algo esencial. Dios puede convertir incluso las experiencias más ásperas en herramientas para nuestro crecimiento. Nada se desperdicia en manos de Dios. Ni lo que te hirió, ni lo que te derribó, ni lo que no entendiste, ni lo que te avergonzó, ni lo que creíste que te destruiría. Dios recoge cada fragmento, cada astilla, cada parte rota y la incorpora en la obra final. Nada queda afuera, nada queda inútil, nada queda sin sentido. Y cuando uno empieza a ver su vida con esa mirada, se despierta una nueva comprensión. No estoy siendo castigado, estoy siendo moldeado. Queridos amigos, si hoy estás atravesando algo que parece innecesario, injusto o demasiado doloroso, quiero que escuches esto con todo tu ser. Dios no trabaja para romperte, sino para revelarte. Y lo que Él revelará cuando el proceso termine será más hermoso y más fuerte que cualquier versión de ti mismo que habías imaginado.